Hola amigos, estamos en un video más en su canal Enfermería en Corto. Van a encontrar muchísimas más clases como esta y muchísimas más en mi canal de YouTube Enfermería en Corto. También estamos promocionando clases mensuales, las cuales tienen un costo accesible para todos. El día de hoy vamos a ver la importancia profesional de enfermería en el manejo de choque séptico. Todo esto basado en las guías de sobreviviendo a la sepsis del año 2021, que son las guías más actualizadas hasta este momento. Me presento, soy el enfermero intensivista Felipe López y este es un video más. Recuerden compartir, darle like y suscribirse. Estamos en Spotify como Enfermería en Corto el podcast, donde estamos interactuando con profesionales de la salud, hablando de temas selectos y también un poco de cotorreo. El día de hoy les traigo esta clase bien interesante, el manejo del choque séptico para enfermería. Como introducción, pues la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. La sepsis y el choque séptico son problemas importantes de atención médica que afectan a millones de personas en todo el mundo cada año y matan entre uno de cada tres afectados. O sea, la mortalidad de los pacientes que tienen o cursan con choque séptico es demasiado elevada. La identificación temprana, el manejo adecuado en las primeras horas posteriores al desarrollo de la sepsis mejorarán en gran medida el resultado. Y nosotros como profesional de enfermería que atendemos a este tipo de pacientes, nuestra tarea es saber detectar a tiempo los pacientes que pueden estar en sepsis o en choque séptico. Para la detección temprana y el tratamiento temprano, hay una escala muy sencilla, la cual se llama el QSOFA, que esta prueba para identificar pacientes fuera de la UCI con riesgo de desarrollo de sepsis para disminuir la mortalidad asociada a esta. ¿Qué va a evaluar esta escala del QSOFA? Principalmente estado mental alterado, una escala de Comas-Glasgow menor a 15, frecuencia respiratoria igual o mayor a 22 respiraciones por minuto y una tensión arterial sistólica igual o menor a 100 milímetros de mercurio, dando como total que, por ejemplo, si tenemos una puntuación igual o mayor a 2, se asocia con pobre pronóstico por sepsis, por lo que se debe tener vigilancia estrecha en este tipo de pacientes. Vean cómo es algo que nosotros evaluamos constantemente en los pacientes que están críticos o que están, por ejemplo, en la sala de urgencias, que llegan y a su ingreso llegan con estado mental alterado, grado menor a 15, frecuencia respiratoria llegan taquipnéicos por arriba de 22 y llegan bien hipotensos. Entonces, hay que tener mucho ojo y vean cómo hacemos incluso la escala Q-SOFA y sin darnos cuenta muchas veces de que estamos realizando esta escala. Entonces, si tiene dos o más, hay un pobre pronóstico de este tipo de pacientes y muy posiblemente esté cursando con un choque séptico. Dentro de los criterios del SIRS o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tenemos como para detección temprana y tratamiento temprano una temperatura corporal por arriba de 38 grados o menor a 36, ya sea fiebre o hipotermia. Una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, taquicardia, y también el paciente va a estar hiperventilando con una frecuencia respiratoria por arriba de 20 respiraciones por minuto o con un CO2 menor a 32 milímetros de mercurio. Va a tener leucocitosis por arriba de 12,000 o va a estar con también los leucocitos bajos por abajo de 4,000. Entonces, es muy importante la valoración de este tipo de pacientes al llegar a la sala de urgencias porque nosotros vamos a ser los encargados de la toma de signos vitales antes de que incluso el médico lo valore y lo revise. Vean cómo
Sin invadir al paciente, podemos checar estado mental con la escala de coma de Glasgow, si el paciente está respirando por arriba de 22 por minuto y si está hipotenso. Si tiene fiebre o viene hipotérmico, si está taquicárdico o viene hiperventilando el paciente. Ya con los laboratorios nos vamos a dar cuenta si tiene leucocitosis o si tiene también neutropenia el paciente. Los leucos por abajo de 4000. Dentro de la detección temprana también tenemos que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es el resultado de una infección probada o sospecha, esta cual se denomina sepsis. Hay causas no infecciosas como quemaduras, trauma, cirugía, pancreatitis, entre otras, también lo pueden desencadenar. Para adultos también se recomienda la la medición del lactato en sangre. El lactato en sangre en la circulación puede usarse como marcador de hipoperfusión tisular sistémica y refleja una disfunción celular en pacientes con sepsis. La revista Andrómeda Shock prueba eh, un ensayo clínico multicéntrico que incluyó 28 unidades de cuidados intensivos en Latinoamérica, principalmente en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay. Los investigadores se dispusieron a determinar si la reanimación dirigida por perfusión periférica, que es el tiempo de llenado capilar en pacientes que cursen con choque séptico, era más efectivo que la reanimación guiada por niveles de lactato sérico en reducir la mortalidad. Este estudio eh, hizo en 28 unidades de cuidados intensivos con una muestra de 424 pacientes si era necesario tomarle lactato o medirle el llenado capilar a los pacientes y cuál era mejor que otra y si había o no un impacto en la mortalidad. Ahorita lo vamos a ver. Este estudio concluyó que la reanimación basada en la normalización del llenado capilar no fue estadísticamente superior al nivel de lactato en términos de mortalidad a 28 días. El tiempo de llenado capilar realizado de manera estandarizada ha demostrado ser un método fácil, rápido y económico para guiar el manejo del paciente de choque séptico. ¿Qué nos quieren dar a entender con este estudio? De que no es necesario invadir al paciente o no es necesario incluso esperar laboratorios para hacer una valoración al paciente. ¿Por qué? Simplemente verificando el llenado capilar podemos llegar nosotros a si tiene un llenado capilar por arriba de 3 segundos, este paciente está en una hipoperfusión y hay que tomarle mucho énfasis a este tipo de pacientes porque vienen hipoperfundidos, muy posiblemente en choque séptico. La, eh, Esta toma, ellos nos recomiendan tomar llenado capilar de esta manera. Sabemos que no en todas las unidades hospitalarias vamos a tener un portaobjetos, ¿ok? Ya tengo un video previo en mi canal es un caso clínico de cómo le tomo el llenado capilar en la rodilla del paciente y este da un llenado capilar de más de 15 segundos. Los invito a que vayan a verlo. Ellos recomiendan seleccionar un dedo y utilizar con cuidado un portaobjetos para aplicar presión sobre el pulpejo del dedo para conseguir hasta que se torne blanco. Vamos a presionarlo. Vamos a presionar el dedo hasta que se torne blanco y vamos a esperar 10 segundos y vamos a medir el tiempo que demora en volver a su color normal. Recuerden, si el paciente tiene más de 3 segundos de llenado capilar, tiene muy mal pronóstico para la vida de este tipo de pacientes. Lo normal es menor a 2 segundos el llenado capilar. Agarramos el dedo, presionamos. Si tarda más de 3 segundos el llenado capilar, hay que tener mucho énfasis en este tipo de pacientes. El tratamiento temprano, la guía de sobreviviendo a la sepsis nos dice como reanimación inicial para los pacientes con hipoperfusión o shock séptico inducidos por sepsis, la guía nos sugiere la administración de al menos 30 mililitros por kilo
de solución cristaloide intravenosa dentro de las primeras 3 horas de reanimación. Esto tiene años en debate y los que estamos en las unidades de cuidados intensivos sabemos que es demasiado líquido, a menos que el paciente verdaderamente esté en una hipovolemia severa. Es cuando vamos a administrarle líquidos a tal magnitud, incluso es demasiado. Dice que recomienda 30 mililitros por kilo. Supongamos que el paciente pesa 80 kilos, le tocarían 2,5 litros de solución en las primeras 3 horas. Es demasiado líquido. Entonces, mucho ojo. Esta guía, de hecho, muchos intensivistas, médicos que ven que año tras año vuelven a mencionar que 30 mililitros por kilo de solución cristaloide intravenosa en las primeras 3 horas están en desacuerdo y mucho ojo, cada paciente es distinto. Se va a administrar líquido siempre y cuando el paciente lo requiera y no porque la guía lo marque, ¿ok? Entonces, mucho ojo al momento de la administración de líquidos, porque muchas veces vamos a agravar la, la condición del paciente si nosotros administramos 30 mililitros por kilo, porque es demasiado líquido. Entonces, también es muy importante la medición de la presión arterial. Vamos a mantener una presión arterial media o tensión arterial media como objetivo arriba de 65 milímetros de mercurio de PAM o de TAM. Y se sugiere la admisión de este tipo de pacientes en las primeras 6 horas. Sabemos que muchísimas de las ocasiones que el paciente se detecta que está en un choque séptico, se va a atender en urgencias. ¿Por qué? Porque no hay camas de terapia intensiva, sobre todo en las unidades públicas. La guía nos recomienda que ingresen las primeras 6 horas de detectarse el paciente en choque séptico. Y lo que nos va a salvar a estos pacientes, aparte de todos los cuidados que le vamos a hacer nosotros, es la administración de antibiótico de amplio espectro en la primera hora. Se detecta, ya vieron que el paciente tiene un QSOFA arriba de 2 puntos, viene hipotenso, viene taquicárdico, trae fiebre o viene hipotérmico, y lo que queda es determinar la causa del por qué el paciente viene en choque séptico, si viene porque viene con un apéndice perforada, si el paciente viene con una celulitis, si el paciente viene con una neumonía que le provocó un choque séptico, en fin, descartar la etiología del choque séptico y atender. Vamos a darle antibiótico empírico de amplio espectro la primera hora de detectarse el choque séptico. Y lo más importante, aparte del antibiótico y todo lo demás, es tratar la causa. Si el paciente trae un choque séptico de origen abdominal y ocupa operarse, lo que lo va a salvar es que el paciente ingrese a quirófano lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque le podemos dar el mejor antibiótico, le podemos dar vasopresor, le podemos dar líquidos, pero si no se resuelve la pus que trae el paciente o se perforó y no lo operas, ese paciente va a fallecer porque no estamos resolviendo la causa. Si vemos que el paciente trae el pie ya necrosado, con un pie diabético descontrolado, si no se le amputa esa extremidad, el paciente no se va a curar y va a fallecer porque necesitamos tratar la causa del choque séptico. Es principal aparte del antibiótico y el manejo hemodinámico. Entonces, tratemos siempre la causa, ¿ok? Dentro del manejo hemodinámico, pues ya lo mencionamos, manejo de fluidos, cuidar mucho la administración de fluidos en los pacientes. No hay que administrar tanto líquido o administrar el líquido que sea necesario del paciente. Si el paciente le administramos una carga, como le llaman, de líquidos y no responde, ya no va a responder a líquidos, así le metan 1,000,
2000 cc, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con los líquidos. Cristaloides se recomienda, de primera línea se recomienda el uso de albúmina en pacientes que ya recibieron grandes cantidades de cristaloides y no administrar almidones o gelatinas como el voluben, la poligelina, etcétera. Y agentes vasoactivos. Se recomienda el uso de norepinefrina como agente de primera línea por sobre otros vasopresores. Sabemos que hay más, pero la norepinefrina es la más recomendada, es la que más tenemos en los hospitales, tanto públicos como privados, es barata y es muy eficiente. Cuando la norepinefrina no se encuentre disponible, se recomienda iniciar epinefrina o dopamina, siempre y cuando no tengamos en ese momento norepinefrina. En pacientes en choque refractario que no respondan a norepinefrina, se recomienda iniciar un segundo vasopresor como vasopresina en vez de aumentar la dosis de norepinefrina. Ya dejémonos de tener la norepinefrina a 40 mililitros por hora, 50 mililitros por hora. Si no responde el paciente a la norepinefrina, iníciale un segundo vasopresor. Se recomienda la vasopresina. Iniciar vasopresina cuando la dosis de norepinefrina esté en un rango de 0.25 a 0.5 microgramos kilo minuto. Llegamos a la dosis tope de norepinefrina, inicia un segundo vasopresor, porque no tiene caso, el paciente ya no va a responder arriba de esa dosis, hay que iniciar un segundo vasopresor. Cuando esto ya no es efectivo, hay que iniciar un inotrópico cuando el paciente tenga una disfunción cardíaca con hipoperfusión persistente, se recomienda el uso de dobutamina junto con norepinefrina. Dentro de la monitorización y el acceso venoso, se recomienda el uso del línea arterial como método invasivo para la medición de la presión arterial por sobre el método no invasivo. Esto es lo que recomienda la guía Sobreviviendo a la sepsis. Sabemos que no en todas las unidades hospitalarias vamos a contar con una línea arterial invasiva o monitores que lean la línea arterial invasiva. Entonces, ¿qué le vamos a colocar? Lo que tengamos. Si tenemos el manguito para tomar la presión arterial, ese le ponemos. Se sugiere el uso de vasopresores por vena periférica para no retrasar la evolución del paciente. Posterior, colocar catéter venoso central o PIC. ¿Qué pasa? Antes nos daba miedo administrar vasopresores por eh, vena periférica. Ahora está altamente documentado que podemos iniciar vasopresor por vena periférica. Incluso el paciente puede tener 24 horas seguidas el vasopresor por vena periférica y no va a pasar nada. Hay que vigilar el sitio de punción y se recomienda cuando vamos a iniciar vasopresor por vena periférica que sea una gruesa lo más proximal posible al corazón y con un catéter de grueso calibre. Recuerden, no hay que retrasar hasta que le coloquen el central. Canalícenlo, inícienle vasopresor por vena periférica y posterior le pueden poner un central o un catéter PIC, que el catéter PIC es un catéter central de inserción periférica. Al utilizar vasopresores por vía periférica se recomienda por un periodo corto de tiempo y una vena proximal, como ya se los había comentado. Está bien documentado que hay pacientes que han durado 24 horas con vasopresor por vena periférica y no ha pasado absolutamente nada. Obviamente, inicia un vasopresor, inmediatamente, doc, aquí le tengo todo listo para poner el central o el PIC. Siempre y cuando no esté contraindicado, que el paciente venga con plaquetas bajas, etcétera. Incluso también se le puede colocar. Dentro de los objetivos está el objetivo de la oxigenación, mantener una saturación de ser posible por arriba del 92%. En pacientes con ventilación mecánica, con un SDRA severo, mantener metas de protección pulmonar, un volumen tidal de 6 mililitros por kilo de peso predicho, presiones pulmonares por abajo de 30 centímetros de agua, un fluido necesario para metas de saturación y una ventilación mecánica en prono. Esto hablando de pacientes con un SDRA severo.
Otra de las intervenciones que vamos a tener nosotros como profesionales de la salud de enfermería en el manejo del paciente del choque séptico es el uso de corticosteroides. Aparte de todos los cuidados que ya le venimos dando al paciente con choque séptico, lo principal es cuando el requerimiento de vasopresor se prolonga sin mejoría, se recomienda el uso de hidrocortisona, 200 miligramos intravenosa como dosis única, eh, siguiendo con 50 miligramos IV cada 6 horas o en infusión continua para 24 horas. Es lo recomendable. Otra de las recomendaciones es la profilaxis de úlceras por estrés. Para pacientes con alto riesgo de hemorragia gastrointestinal, se sugiere profilaxis para prevención de úlceras por estrés, omeprazol o también el sucralfato. Y muy importante, tromboprofilaxis. Se recomienda el uso de heparina de bajo peso molecular. Tenemos lo que es enoxaparina principalmente y más utilizado. Control de la glucosa. Mantener una glucosa en metas de entre 140 a 180 miligramos sobre decilitro de glucosa. Y el paciente, hay que nutrirlo, no hay que tener miedo. No, pues acaba de intubar. Ajá. Hay muy pocas contraindicaciones de nutrir a los pacientes inmediatamente. ¿Ok? Se recomienda su inicio temprano dentro de las primeras 72 horas, siempre y cuando el paciente tolere la dieta enteral. Obviamente, si no tiene nada de contraindicación, por ejemplo, que el choque séptico sea de origen abdominal, que el paciente ocupe operarse, entonces sí, vamos a mantener un poquito en stand-by lo que es la nutrición enteral. De ahí en fuera son muy pocas las contraindicaciones para iniciarle dieta temprana al paciente. Recuerden que el metabolismo está a todo lo que da para tratar de luchar con la infección. El paciente, imagínense si no lo nutrimos, el paciente ya no lo vamos a alcanzar. Este paciente ocupa proteínas, ocupa aminoácidos, ocupa nutrirse. Como conclusión, no todos los pacientes son iguales y no todos los sistemas de prestación médica son iguales. ¿A qué quiero ir con esto? De que la guía pues está basada en los gringos, ¿no? Principalmente hay guías europeas, etcétera. Entonces muchas veces ellos no van a tener las carencias que nosotros tenemos en toda Latinoamérica. Entonces, ellos nos hablan muy bonito que la línea arterial, que el método invasivo, que esto y que aquello. Si no hay, hay que usar lo que tengamos. Lo que va a salvar verdaderamente al paciente es la detección a tiempo, principalmente. Recordemos que no es nada difícil. Escala Cusofa, tiene estado mental alterado, si está taquimneico y está hipotenso, ojo a ese paciente. Si tiene fiebre o está hipotérmico, está taquicárdico, hiperventila, leucocitosis o neutropenia, ojo a ese paciente. Si ven que el paciente tiene llenado capilar retardado más de 3 o 5 segundos, ojo a ese paciente. Si ya vieron que con la carguita que le pasaron no respondió, ya no va a responder a líquidos, iníciale el vasopresor, norepinefrina de primera línea. Ingreso rápido a UCI de ser posible. Antibióticos de amplio espectro dentro de la primera hora. De lo más importante es tratar la causa. Si no tratan la causa, es como dar RCP y no atacar las H y Ts. Entonces, hay que tratar la causa. Manejo hemodinámico, agentes vasoactivos, inotrópicos de ser necesarios, monitorización, puede ser invasiva o no invasiva, metas de oxigenación por arriba del 92%, uso de corticosteroides cuando el vasopresor se prolonga mucho, ya dijimos la dosis, profilaxis de úlceras por estrés, tromboprofilaxis, control de glucosa, nutrición, principalmente. Esos pacientes son muy dinámicos y tenemos una amplia tarea como profesionales de la salud en saber detectar y de la mano del médico saber sobrellevar este tipo de pacientes. Espero les haya servido esta pequeña clase. Síganme en mis redes sociales. También estamos aparte de Instagram
Facebook, YouTube y TikTok. También estamos en Spotify como Enfermería en Corto, el podcast. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.